Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer resumen de estrategias de inversión para todos los clientes de Bursátil X Inversiones. Bueno, antes déjenme contarles algunas novedades. Como ya sabrán, Bursátil X deja de ser una empresa unipersonal y pasa a ser una persona jurídica. Estamos en los trámites para poder seguir escalando en las categorías de Comisión Nacional de Valores. Esta nueva categoría nos plantea nuevos desafíos, tanto internos como externos, y la realidad es que la vamos a abordar con mayor cantidad de productos y vamos a tener una personalización muchísimo más amplia en cuanto a los servicios, muchísimo más intensa en cuanto a los servicios. Bien, además seguramente la semana pasada hayan recibido una encuesta. Las encuestas nos ayudan muchísimo para ver la satisfacción que tenemos del otro lado, a qué productos y servicios le dan importancia y sobre todo para poder devolverles un feedback. Este resumen trimestral los van a tener habitualmente y a partir de que nos convirtamos en una persona jurídica también lo van a tener resúmenes de su cartera de manera trimestral y además un breve comentario de qué es lo que pasó en el último trimestre, así que si quieren ver qué pasó en el último trimestre no dejen de mirar este video hasta el final. Bueno, antes déjenme contarles algo que van a poder encontrar en internet, pero yo se los vengo a facilitar. Y es por qué a veces nosotros como agentes preferimos no sobrecargar de información a nuestros clientes, a los inversores. Básicamente porque es algo muy saludable. Y les voy a contar algo. Warren Buffett, ¿sí?, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, no tiene oficinas en Nueva York. Contrariamente a lo que todos pensarían, que uno de los inversores más sofisticados y más exitosos de la historia tendría oficinas en Nueva York, él no tiene oficinas en Nueva York. Y cuando le preguntaron por qué, porque dijeron que en el centro financiero del mundo, básicamente nos sobreestimulamos. Muchas veces cuando nos sobreestimulamos de información, creemos que tenemos que tomar alguna decisión, o de compra o de venta de algún activo. Y esto también es perjudicial para nuestra cartera. Por eso también priorizamos para ustedes la información justa y necesaria. A menos, claro, que tengan una inquietud y se quieran informar. Así que dejar la cabeza fría muchas veces es muy importante para mantener la tranquilidad del cliente. Siempre recuerden lo que les digo y lo que les dije a muchos en la primera entrevista que tuvimos. En este rubro es muy importante la paciencia. Básicamente yo diría que sería el 90%, el 10% lo hacemos nosotros, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco en la cocina lo que estamos viendo para los próximos 3 meses para adelante, pero sobre todo qué pasó en estos últimos 3 meses y cómo se fueron comportando los portafolios independientemente de las particularidades de cada uno por sus perfiles de riesgo. Bueno, básicamente vamos a empezar a ver esta primer gráfica que les propongo, que es básicamente la del dólar contado con liquidación. El dólar contado con liquidación que claramente es con el que se mueven los CDRs, ¿sí? Hay muchísimos clientes que tienen carteras en CDRs, básicamente con riesgo externo. Ahora, ¿qué podemos ver en esta gráfica? Que aquí básicamente tenemos una figura de casi triángulo. Los triángulos, para los que no lo saben, se definen casi llegando a la punta de la figura, por lo que nos va a dar datos muy interesantes. ¿Desde dónde venimos para entender esto, casi este semestre, si se quiere? Venimos de un máximo de 182,07 y aquí trazamos una línea, ¿sí? Esto lo que se llama es análisis técnico, y la juntamos con los pisos, ¿sí?, con lo que también se llaman soportes, ¿sí? Bueno, eso nos da una figura de triángulo. Las figuras de triángulo se definen casi llegando a la punta del triángulo. Nosotros vamos a tener la posible definición de esta figura a partir del 7 de mayo. Anoten este video porque faltan muy poquitos días y a partir de ese día, por lo que dice la figura técnica, podría tener presión el tipo de cambio al alza. En caso de definir, la proyección de la definición de esta figura nos lleva a un valor de 179 pesos. Pero la cosa no termina ahí. Obviamente que esto no hace
una cuestión ascendente en un solo día, esto va evolucionando hacia arriba si la figura del triángulo es rota en este lugar donde lo estamos marcando. Entonces la idea es que rompa y tenga una proyección hacia 179 pesos. El problema no es ahí, el problema es que cuando llega a 179, 180 pesos, empieza a formar una figura de piso redondeado en donde la proyección ya después se va a por lo menos 220 pesos. Eso estamos analizando más adelante qué va a pasar en los 3, 4, 5, hasta 6 meses posteriores, ¿sí? Sabemos que el gobierno está reteniendo el tipo de cambio de manera artificial porque en caso de que se vaya, básicamente tenemos mayor cantidad de gente bajo la línea de la pobreza, ¿sí? Mientras tanto, el nivel a revisar es el de 154,58. Redondeémoslo, 154,50 es el punto a revisar del contado con liquidación. ¿Por qué? Cuando el contado con liquidación pase esta barrera de 154, básicamente se queda sin resistencia, y el quedarse sin resistencia va a dar lugar a ir a buscar el antiguo máximo, ¿sí? Ahora hay que ver de qué manera, acelerado o no. Esto lo que estamos viendo aquí es realmente una baja artificial del tipo de cambio, por eso muchos van a tener CDRs y van a decir, la realidad es que veo que en pesos está bajando mi cartera. Sí, sí, absolutamente, porque fuimos desde 182 pesos hasta 145 pesos, ¿sí? Por otro lado, aquí arriba, lo que se llama RSI es el índice de fuerza relativa, en donde básicamente, ¿saben qué nos dice esto? En criollo, para los que no lo dominan, en 40, nos dicen que se quedó sin hasta la baja. Nos dicen que se quedó sin proyección la baja. No esperen bajas tan pronunciadas. Estamos muy cerquita del piso, con un RSI descongestionado, si se quiere, para empezar un rally alcista. Y si llegara, ya les digo, dentro de muy poquito, dentro de días nada más, a tener tendencia alcista y definir este triángulo, esta figura tiene una proyección hasta 179 pesos y falta mucho para que esté sobrecomprado o acelerado el tipo de cambio. Así que a partir del 7 de mayo se puede dar la definición de esta figura, que nos va a dar un dólar que va a empezar a recalentarse a pesar de todos los esfuerzos del gobierno para intervenir en el dólar contado con liquidación, tratando de bajarlo, ya pasando esos niveles y sobre todo superando los 154 pesos con 58, ya el gobierno va a empezar a sufrir bastante para tratar de controlar al dólar. Así que cuando esto pase, no hay mejor alternativa que tener CDRs. Después ya veremos y charlaremos con cada uno de ustedes la diversificación y demás. Pero cuando esto pase, ¿qué es más? Les estoy contando que va a pasar dentro de los próximos 15 días, ¿sí? Quizás no el 7 de mayo precisamente, pero dejémoslo 6, 7 ruedas más adelante, y si este triángulo se define, la proyección de este triángulo nos deja en 179, 180 pesos, ¿ok? Así que esta es la primera figura que les quería mostrar, desde dónde venimos hacia dónde vamos, y que no confundan una baja nominal con una baja real. Lo que estamos teniendo es una baja nominal y eso lo vamos a entender en la próxima gráfica. Bueno, y este es otro de los gráficos muy interesantes que les quería traer para analizar. Y lo que están viendo en pantalla es el S&P 500, uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Es el que contiene a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo que marca un poco la salud del mercado americano. Ahora les quiero contar algo. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, en pleno marzo, se lanzó la recomendación de migrar de riesgo argentino, de riesgo local, hacia riesgo americano? El índice más o menos estaba en 2.400 puntos. Tuvo una capitalización tremenda producto del rebote después de haber sufrido tanto por la pandemia de COVID, y hoy lo tenemos cerrando los
4.019 puntos con 87. Una capitalización asombrosa, una recuperación y un músculo financiero americano sin precedentes. Ahora bien, lo que nos ocupa es analizar qué ha pasado en este último trimestre. Primero, déjenme decirle que el índice viene con una tendencia alcista incuestionable por nadie. Pero además, lo que nosotros vimos es, ya en el gráfico anterior, cómo el dólar está planchado de manera artificial y que tenemos que en los próximos 15 días, en las próximas ruedas, puede definir una figura interesante que esto le va a dar recorrido al alza. Ahora bien, o recorrido a la baja si se quiere al peso, que va a valer cada vez menos. Ahora bien, ¿qué pasó en el S&P? Básicamente nosotros tuvimos en el último trimestre dos correcciones importantes. Alguna básicamente le hizo preguntarse a los inversores qué estaba pasando porque se solapaba la corrección con esta baja artificial del dólar. Y quiero un poco mostrarles la cocina de cómo trabajamos y por qué no se toman a veces decisiones, y cuando un inversor llama nosotros le decimos con tranquilidad, no hay que hacer absolutamente nada, ¿ok? Miren, básicamente aquí tenemos el 26 del 1, un punto importante. El S&P marca los 3.849 puntos. Nosotros estábamos poniendo una llamada de alerta casi 2% hacia abajo, 1,9 para ser exactos, ¿sí? En más o menos nos estaban dando 3.776 puntos, llamada de alerta, es esta liñita roja que le estamos poniendo aquí, ¿sí? Que no tardó en llegar. Ya al otro día hábil básicamente había tocado con una vela muy grande y un gap y un pequeño gap ahí, o sea, un mercado que cayó de golpe, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos un monitoreo ya más amplio. ¿Por qué? Porque ahí se nos activa nuestro nivel de toma de decisión, de un nivel decisivo, un nivel de rearmado, ¿sí? Que básicamente en este caso y por la volatilidad presentada del índice lo colocábamos un 3% más abajo. Esto nos daba 3.776 menos 113 puntos. Lo colocábamos a un índice, a un nivel para un rearmado de la cartera en 3.663 puntos. ¿Dónde? Aquí más o menos, ¿sí? En esta pequeña línea que está acomodada por ese lado, ¿sí? Eso va un poquitito más abajo. Este simplemente es un video para la muestra, ¿sí? Pero lo importante que es esto, que ustedes vean la diferencia de por qué todavía no había tocado esa raya. Ahora bien, ¿cuándo marcó el momento más bajo? El momento más bajo de esta corrección lo marcó el día 29 de enero y lo podemos ver ahí con la flechita, que marcó 3.694 puntos. Si hay alguien que no se dedica al mercado de capitales, esta baja lo hubiera hecho salir. Pero si nosotros tenemos básicamente un control sobre una llamada de alerta y después poner lo que algunos dicen una stop loss no tan sensible, básicamente vamos a hacer mejores operaciones y no vamos a gastar en entradas y en salidas. ¿Cuál es lo óptimo de esta profesión? No poner un stop loss muy cerquita, muy poquito, muy sensible, porque apenas baja lo van a hacer vender y apenas sube lo van a hacer comprar y van a estar todo el día operando. La sociedad de bolsa va a estar súper contenta porque ustedes van a gastar muchísimo en comisiones y eso en definitiva a la larga puede hacer la diferencia. No puede. Va a hacer la diferencia entre ganar o perder en el mercado. Así que una barrera en 3.663 puntos que básicamente no tocó ni siquiera el peor día, que fue el 29 de enero, que llegó a 3.694. Obviamente los inversores, ante un dólar planchado más una corrección que venía del exterior, estaban, digamos, preguntando qué pasó. ¿Qué fueron los días posteriores? Una recuperación muy rápida, ¿sí? Hasta que llega otro punto a tratar. Llega el punto del día 16 de febrero, que es cuando después se empieza a desarrollar intermitentemente, pero otra corrección, ¿sí? Miren algo muy importante y cómo surge de manera fantástica en el gráfico. Para los que les gusta el análisis técnico, esto es impecable lo que surge. Miren, básicamente de este punto de 3.932 del 16
hasta los 3.849 marcados el 26 del 1, hay 1,9% de distancia, que es básicamente lo que estábamos teniendo en cuenta para marcar nuestra primera raya de nuestra primera línea de si se quiere, de seguimiento, de estar pendientes y monitoreando más de cerca qué está pasando en el día a día. ¿Qué nos daba en ese momento cuando teníamos 3.932? Nos daba que el nivel de rearmado era, o sea, el nivel de alerta, si se quiere, era de 3.850 puntos, menos el 3%, de la misma manera que aquí. ¿Y cuánto nos daba? Menos 115,5 puntos. El nivel decisivo en este momento era de 3.734,5 puntos. Y lo trazamos. Bien, 3.734 puntos. Ese era el nivel decisivo en donde básicamente nosotros, ahí lo movimos porque este era el anterior, pero este era el nuevo nivel en donde nosotros teníamos que tomar acción. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El día 4 de marzo, en el intradía, o sea que por un momento, llegó a 3.723 y el nivel para el rearmado de la cartera era de 3.734. ¿Qué quiere decir? Si cerraba por debajo de esa línea, si cerraba por debajo de ese punto, de esta línea, básicamente había que rearmar la cartera. ¿Pero dónde cerró? Aquí. Cerró básicamente en 3.768 puntos. Pero al otro día tuvimos una vela verde, pero bastante volatilidad, con un pelo que pasó por apenas muy poquitito también el nivel marcado. ¿Sí? Lo pasó por apenas muy poquito y muy breve. El día 5 de marzo el mínimo fue de 3.730 puntos. O sea, lo había pasado por 4,5 la caída. Pero ¿dónde terminó la vela? Aquí arriba. Y ahí empezamos la recuperación. ¿Qué quiere decir? No solamente que habíamos puesto 3.850 puntos para esta segunda baja, que es la que más nos interesa porque fue la reciente, 3.850 puntos, que es esta línea amarilla, menos 115 puntos para llevarnos a 3.734,5 puntos, lo cual fue perfecto para no salir y volver a entrar y gastar en dos comisiones. Esto es fantástico. ¿Y por qué? Básicamente se utilizó el mismo 1,9, casi 2% para marcar el margen de seguridad y después más 3. Bueno, porque básicamente si nosotros miramos el nivel de volatilidad que tenía el papel y el nivel de fuerza relativa que tenía el papel, que aquí lo he marcado con una línea azul abajo, ¿sí? y una línea horizontal, básicamente tenían un nivel de volatilidad de 57 en ese momento, ¿sí? y tenían un índice de fuerza relativa de 66 en ese momento. Es maravilloso cómo coincidían los dos escenarios y cómo reaccionaron perfectamente bien a los soportes que se planteaban. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo básicamente que sigue en un canal alcista, no hay ningún tipo de señal de venta. Sí es cierto que puede empezar a lateralizar para descomprimir un poquito el RSI, pero por este lado, desde el punto de vista americano, no hay ningún tipo de señal hasta el momento de que esto empiece una tendencia bajista, ni mucho menos. Ahora bien, yo les quiero contar un poco cómo está el mundo, independientemente de verlo con un gráfico. Tenemos por otro lado un paquete de estímulos aprobado en Estados Unidos de 1,9 billones de dólares, ¿sí? Y la tasa de interés del Tesoro la tenemos, el otro día tocó 1,73, lo que era el nivel más alto de los últimos 10 años. Realmente las carteras solo tienen por delante revalorizarse desde mi punto de vista. Vamos a suponer que el S&P pierda la inercia porque el RSI aquí se congestione y empiece a lateralizar. ¿Qué va a pasar con la divisa en el mercado local? ¿Qué va a pasar? O sea,
Si define la figura técnica que le acabo de mostrar en la próxima filmina, tenemos todo para crecer. Bueno, y como les decía, ¿qué está pasando? Desde el punto de vista local, mercado de dólar planchado. Olvídense, de manera artificial, a punto de definir una figura, no dentro de 10 meses, se los estoy diciendo 15 días antes, ahora el 7 es nada, el 7 se cumple ya, entra en la zona de definición, o sea, se lo estoy diciendo de acá 7, 10, 15 días, 20 días para adelante, pero el dólar por el análisis debería definir, y se define, cuidado, que puede agarrar una inercia alcista muy rápido, ¿sí? Y desde el punto de vista externo, un S&P que está creciendo, que está robusto, que si bien es cierto que aquí tenemos el RSI que va a estar congestionado al alza, la realidad es que esto lo podría hacer cuanto mucho lateralizar, pero no hay ningún indicio que indique que el S&P se puede dar vuelta, por lo menos hasta ahora. ¿Qué nivel tenemos a revisar? Bueno, aquí el nivel de los 3.973 puntos ahora ha quedado a revisar y a ser un nivel que lo vamos a ir monitoreando, ¿sí? Esto para los analistas de análisis técnico me gustaría que lo aprovechen porque son dos calcos muy interesantes. Bien, volvimos y esas fueron dos filminas súper interesantes y créanme que son las dos filminas que había que ver para entender este último trimestre. Obviamente que nosotros hacemos análisis activos por activos, pero en este caso, en este trimestre, para hacerlo sencillo, estas últimas dos variables fueron las que necesitábamos analizar y las que les van a servir para entender cómo y por qué se movió su portafolio y cómo y por qué nosotros decidimos no hacer absolutamente nada y les brindábamos tanta tranquilidad. Bueno, sabemos que obviamente cualquier duda, cualquier consulta pueden escribirme, pueden llamarme, ¿sí? Como siempre, saben que si me demoro un poquito es porque estamos en este cambio de persona física a persona jurídica. Como ya sabrán, estamos tomando profesionales en ciencias económicas y formándolos en mercado de capitales para que tengan un buen servicio, para que estén contenidos y en definitiva para hacer que esta democratización del mercado de capitales llegue a todos. Queremos hacer con Bursátil X un hub de inversiones para toda la región y de ahí, si todo sale bien, poder proyectarnos a nivel país, y eso lo vamos a lograr solamente con clientes satisfechos. Así que les agradezco muchísimo por la confianza, muchísimo por darme esta oportunidad de encabezar a esta firma de esto que tanto me apasiona. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo resumen.